Si quieres, Benjamín, puedes compartir la pantalla para colocar la primera imagen, la primera diapositiva. Te dejé de conferir, Benjamín. Ahí sí. Y muchas gracias, Daisy, por grabar. Ahí sí lo puedes colocar en pantalla completa, Benjamín. Ahí está no está en modo presentación, está como modo edición. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? No, le decía a Benjamín que está compartiendo pantalla. Si puede colocarlo, pinchar abajo, a mano derecha, abajo de su pantalla, se coloca modo presentación, porque ahí está en modo edición, no se ve se ven las diapositivas a la izquierda y se ven los comandos arriba. Cuando uno lo pone en modo presentación, se ve solamente la lámina. No sé si lo puedes hacer, Benjamín, si me escuchas. Yo en realidad estoy transmitiendo ahora el teléfono y no tenía el PowerPoint habilitado en mi teléfono. La verdad es que en este rato sí lo hice, pero de todos modos creo que es mejor si lo puedes compartir tú, Benjamín. Ahí está. Y ahora retrocede al anterior, por favor. Perfecto. Ujú. Ya, bueno, muchas gracias. Ya somos 19 personas conectadas. La verdad es que preferiría partir bien puntual y, bueno, darle las explicaciones antes. Nosotros tenemos la idea de hacer las presentaciones cada día domingo, ojalá sin saltarnos ninguno, pero el domingo pasado no fue posible. Eh, Me compliqué con internet, si mal no recuerdo, con la señal, y, y no fue posible, pero ahora en realidad estoy transmitiendo desde un lugar que no es mi casa, digamos, estoy acá desde el vehículo, eh, porque me tocó en una actividad el- la, la presentación, pero eso no implica que no se pueda hacer. Así que les agradezco su paciencia. También acá en Chile, eh, una vez al año, eh, atrasamos la hora, el horario, y después en la primavera lo adelantamos. Y entonces hubo un cambio de hora ayer justamente, y por eso es que probablemente en otros países a ustedes les cambió respecto al horario que tenían. Así que eso también puede jugarnos una pasada, digamos, un poquito una mala pasada, en el sentido de que no todas las personas que habitualmente se estaban reuniendo eh, se encuentren con sepan de este cambio de horario, aunque tratamos de mencionarlo. En Chile en estos momentos son las 6:05 de la tarde, 18 horas 05 minutos. Si mal no recuerdo, tenemos 2 horas de diferencia con México, 3 con California en este momento, una con Perú, en la misma hora que en Bolivia, y ahora en Argentina, Brasil y Uruguay y Paraguay, si no me equivoco, es una hora más que acá. Así que bueno, por este horario deberíamos mantenerlo, a menos de que haya algo de fuerza mayor, por lo menos hasta unos 5 meses más.
Y no sé si en 5 meses más seguirá, digamos, el curso, porque tampoco es tan largo. Así que bueno, Y en Colombia, en Colombia son 2 horas más. Bueno, eh, uy, se acaba de salir Benjamín, que estaba compartiendo pantalla. Puede que haya tenido un problema con su conexión. Voy a, voy a ver si yo pudiera compartir. Si no, a lo mejor le puedo pedir a otra persona, pero esperen un momentito, por favor. Estoy viendo acá la posibilidad de compartir desde mi dispositivo. Sí se ve compartida la pantalla. Ah, ya. Me parece que se me deja. Ya. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces quisiera saludar a aquellas personas que se acaban de conectar y, y vamos a comenzar ya con la presentación. Eh, esta es una, este es un curso, ¿cierto?, que está orientado a todo tipo de personas, independientemente de sus creencias, de su lugar de residencia, si viven en un país o en otro, si viven en la ciudad o en el campo. Creemos que para todos puede ser un aporte, aunque sí le damos un énfasis espiritual, sabiendo que la vida en el campo no solamente nos permite eh, vivir una mejor calidad de vida en cuanto a la salud, en cuanto a la posibilidad de estar protegidos frente a adversidades que ya están sucediendo y que en el futuro todo indica, no solamente las profecías que van a aumentar, eh, resguardarnos de delincuencia, ¿cierto? Y de muchas veces la mala vida que a veces y los peligros que hay en la ciudad, sino que también vivir en el campo tiene un beneficio espiritual y tal vez ese sea el sentido mayor por el cual enfatizamos este estilo de vida, ¿cierto? Sobre todo en este tiempo, eh, donde, digamos, cualquier cosa puede pasar. Entonces quisiéramos partir con una oración, una breve oración, ahí los que quieran me pueden acompañar. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por la posibilidad de saber que tú has dejado un lugar natural, que es mejor para nosotros desde todo punto de vista, y que tú quieres que vivamos allá, nos vas a ayudar y también nos quieres dar conocimiento. Y pedimos, Señor, que en esta reunión tú estés con nosotros para que podamos entender y podamos acercarnos un poco más a ti a través de la naturaleza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, en esta oportunidad, y agradezco a Daisy que está grabando, vamos a tratar 2 temas. El primero eh, es sobre el suelo y el segundo es sobre el clima. Son 2 factores determinantes, en primer lugar, para poder seleccionar el lugar donde queramos vivir en el campo, si es que aún no lo hemos hecho, si aún tenemos la posibilidad de elegir un lugar. Y en segundo lugar, es un factor determinante en lo que nosotros podamos producir y también cuán productivo sea, digamos, nuestro lugar, nuestro, nuestro predio, ¿cierto? Nuestra finca, parcela, como se le llame, ¿no es cierto? Nuestro campo. Y además también nos va a indicar qué manejos
podamos hacer de nuestros cultivos, porque no es lo mismo si me estoy enfrentando al frío y tengo riesgo de que se queme nuestras plantas, nuestras cosechas, ¿cierto? Con una helada, o sea, que la planta en el fondo se seque por congelamiento. La planta cuando se congela muere y el tejido muerto se seca, a eso me refiero. O al contrario, eh, puede suceder que estemos en un lugar muy caluroso y que el problema sea el exceso de calor. Y en esos casos también a veces hay muerte de tejidos, hay frutas que a veces se pueden caer o se pueden eh, deshidratar. eh, Así que esos son factores que tenemos que conocer, por lo menos vislumbrar, para tener ya una idea de qué se trata. Y bueno, y el suelo va a determinar el tipo de suelo, la fertilidad que tenga, va a determinar también la cantidad de aire que tenga, y así vamos a ir conversando distintos elementos que dependen de el tipo de suelo. Así que vayamos con esto en primer lugar. Y es bueno conocer, la verdad es que esta es una clase un poco más técnica tal vez que las anteriores, pero necesaria, ¿no? Para poder producir. Si ustedes tienen la idea de producir, ya sea en una pequeña espacio de tierra, que puede ser en una casa de una ciudad o en un departamento, o ya en una pequeña huerta, en un espacio más grande, o derechamente en un terreno más grande productivo, es necesario conocer estos factores. No sé, Benjamín, si tú estás pasando las diapositivas, eh, si podrías pasar la siguiente. Sí, debería estar pasando a la siguiente. A ver, porque yo en mi pantalla tengo mis diapositivas, pero parece que tú la estás pasando, no estoy claro. La idea sería, hay una diapositiva que aparece como un gráfico de torta, donde se ve, digamos, los componentes del suelo. Esa es la que quisiera que se presente. Porque yo acá la estoy viendo, pero me parece que el resto... Eso, por favor. Ya. Bueno, entonces en este gráfico lo que representa es la totalidad de un suelo. Y es para entender que el suelo no es solamente minerales, varios componentes. El suelo contiene, además de minerales, que sería acá lo que dice componentes inorgánicos, contiene también componentes orgánicos. Un suelo contiene, por ejemplo, restos de materia orgánica. Pueden ser restos de vegetales, de hojas, por ejemplo, de ramas, guano, restos de insectos, no sé, restos de pasto, madera, palos. Bueno, todos esos son componentes orgánicos que tienen distinto grado de descomposición, pero que forman parte del suelo. Normalmente, esta parte más orgánica del suelo está más concentrada cerca de la superficie, porque en la superficie es donde caen las hojas que caen de los árboles, de las plantas, ¿cierto? Y después se van descomponiendo y se van transformando en minerales nuevamente, ¿no? Pero siguen teniendo un componente orgánico, que lo da el carbono que tienen esas hojas. Incluso nosotros, ¿cierto? Los seres humanos cuando morimos, si nos entierran de forma natural, no nos creman, también vamos a dejar componentes orgánicos en el suelo. Y nuestras deposiciones, todo eso, forma parte de los componentes orgánicos. El anterior, por favor, Benjamín. Yo te aviso cuando la pases. Esa. Bueno, además de eso, de estos dos componentes, los inorgánicos y los orgánicos, el suelo tiene poros. O sea, el suelo es como una esponja. Si solamente fuera mineral y compuesto orgánico sería como una roca, algo sólido. Pero el suelo tiene aire, se comporta como una esponja. Y en ese aire
esos espacios porosos con aire pueden, parte de esos poros llenarse con agua. Y en realidad todo suelo agrícola tiene un poco de agua. Aunque lo veamos seco, tiene un poco de agua. A veces esa agua es tan ínfima que la planta no es capaz de vivir con esa poca agua que hay en el suelo, pero el suelo tiene agua. Y el suelo, a menos de que esté completamente saturado con agua, o sea, lleno con agua, también tiene aire. Eso permite la vida en el suelo. Permite que las raíces obtengan agua, extraigan agua que está retenida en ese suelo que es como una esponjita, ¿cierto? Y ahí va chupando el agüita, la raíz, y permite que ese suelo tenga aire. Y las plantas necesitan aire. Las raíces de las plantas respiran oxígeno. La raíz de la planta no es igual que la hoja, ¿cierto? La hoja necesita anhídrido carbónico para hacer la fotosíntesis, pero la raíz de la planta necesita oxígeno para poder consumir la energía que tiene y poder crecer, por ejemplo, poder respirar, poder sobrevivir. Así que siempre es necesario que nuestro suelo tenga un poco de aire. A veces me ha tocado, sobre todo en gente que riega muy seguido, por ejemplo, un macetero, una planta de interior de su casa en la cual tiene un macetero, y a veces por exceso de agua, ese suelo permanece mucho tiempo sin aire, porque lo riegan, después lo vuelven a regar, la planta no requiere tanto riego y se vuelve a regar, y a veces esos poros están mucho tiempo con mucha agua, y lo que está faltando es que esos poros hubieran estado un tiempo, algunos de ellos vacíos, para que la raíz respire, pero al estar saturado con agua, la raíz se asfixia, ¿no? Por falta de oxígeno. Y la planta a veces tiene síntomas como amarillez. Bueno, eso mismo puede suceder, yo lo he visto, a nivel de campo, que se riegue mucho un suelo, ese suelo no le estamos dejando mucho espacio en los poros de aire, sino que están permanentemente llenos con agua y tenemos que la planta se resiente con amarillez, menos crecimiento, la planta, lo que se dice, se llama, se estresa. Así que es importante que mantengamos siempre aire y, y agua en el suelo, que son dos componentes que son parte del suelo. O sea, el suelo se compone de estos cuatro agentes. Ahora sí, por favor, la siguiente, Benjamín. Muchas gracias. Y acá justamente podemos ver que si bien en esta diapositiva y en la anterior, a modo de ejemplo, se coloca un porcentaje de 45% de componentes minerales o inorgánicos, un 5% de componentes orgánicos y un 25% de agua y un 25% de aire, eso es solamente a modo de esquemático, porque cada suelo es distinto. Algunos suelos pueden tener solamente un 30% de materia mineral y otros pueden tener más de un 50%, es variable. Algunos suelos pueden tener no más de un 2% de materia orgánica, suelos pobres en lugares más bien desérticos, y otros suelos pueden tener más de un 15% de materia orgánica, me ha tocado verlos, no es algo común, pero puede suceder. Así que esto es solamente a modo esquemático. Incluso, como ustedes ven acá, dos flechitas, esas flechitas nos están indicando que la cantidad de agua y de aire en un suelo también va variando. Por ejemplo, cuando damos un riego eh, intenso, de alto tiempo, ¿cierto? Ahí dejó de compartir Benjamín. Se salió Benjamín, parece que no está con buena señal. Mm, vamos a ver si podemos compartir desde mi dispositivo. Como les decía al inicio, eh, estoy desde mi teléfono móvil, por eso le había pedido a Benjamín que compartiera él, pero creo que se puede hacer de acá porque yo no tenía el PowerPoint, pero ahora sí lo tengo en mi teléfono. Ahí está. Gracias, Benjamín. Eh, bueno, entonces, cuando regamos bien, decíamos, podemos llegar a tal grado de riego que todos los poros que tiene ese suelo los llenemos completamente de agua.
Cuando eso sucede, es un suelo, como quien dijera, anegado, ¿cierto? Eh, en términos agrícolas o de cultivo se llama un suelo saturado. Bueno, en ese caso, cuando el suelo está saturado, todo este 25% que acá se ve de aire, cuando el suelo está saturado, ¿qué es lo que tendría en vez de aire? ¿Le hago la pregunta? Agua. Agua, exactamente. Agua. O sea, es posible en algún momento, o después de una lluvia muy intensa, que el suelo por algún tiempo, algunos minutos, a veces puede ser algunas horas, pero no más que eso, a menos que sea un suelo que esté taponeado abajo, esté completamente lleno de agua. Y después de ese riego, el agua va disminuyendo. Parte de esa agua se va vaciando hacia las profundidades del suelo. Y esa agua que se vacía, ahora es ocupada esos espacios, esos poros que antes estaban con agua, ahora se ocupan por aire. Otra parte de esa agua se evapora por el sol, por la temperatura, y al perderse esa agua también los poros se van liberando de esa agua y van quedando con aire. Otra parte de esa agua que estaba, ¿no es cierto?, después de un riego, la planta la saca, la succiona por las raíces y se va secando el suelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese suelo que partió con mucha agua, por estos procesos naturales va disminuyendo su cantidad de agua y por lo tanto va aumentando el porcentaje de aire. Así que esto es algo variable, es algo dinámico. Esto solamente a nivel esquemático, como se presenta acá, y es algo que regularmente se ocupa de esta forma, pero lo que es agua y aire es variable, es dinámico. Eh, ok, Benjamín. En cambio, la cantidad de materia mineral, eso es generalmente fija. En un macetero uno lo puede cambiar, pero en un campo uno no va a hacer, no va a cambiar el suelo, no va a llevar un montón de camiones, ¿no es cierto?, tolva, para traer suelo de otra característica. Así que eso es algo que uno cuando compra un campo o cuando tiene un campo, un terreno, ¿no es cierto?, en el campo, uno tiene que saber que eso es de lo que dispone. Sí se puede cambiar un poco la cantidad de materia orgánica, por ejemplo, aplicando abonos orgánicos. Si en un suelo, en una pequeña huerta o en un bancal que se llama, ¿cierto?, que después lo vamos a ver seguramente, nosotros aplicamos, por ejemplo, guano de animales en forma recurrente o compost. El compost, ¿cierto?, son desechos orgánicos que después de pasar por un proceso de transformación microbiológica se convierte en una especie de abono. Bueno, todo eso, el guano, el compost, algunos le llaman vermicompost, tierra de hoja, todo eso eh, aplicado regularmente en un lugar de cultivo puede aumentar estos valores de materia orgánica. Eso puede cambiar. Así que muchas gracias por la persona ahí que nos está informando que esté bien. Así que en la materia mineral eso no cambia normalmente, por lo menos en espacios más grandes, pero el guano, en la materia orgánica sí podemos modificarla y también la cantidad de aire y agua sí. La siguiente, por favor, Benjamín. Muchas gracias. Bueno, el suelo tiene distintas propiedades. El suelo tiene, por ejemplo, un color característico, tiene una densidad característica. El suelo tiene lo que se llama una arquitectura característica. El nombre técnico es estructura del suelo. Y así, el suelo tiene distintas cantidades de materia orgánica, distinta porosidad, distinto tamaño de poros. Son distintas propiedades que tiene el suelo. Pero la que más nos importa, que es bueno que ustedes la conozcan, es la textura. Esa es la propiedad más importante del suelo. ¿Qué es lo que es la textura? Ahí ustedes pueden leerlo. Eso está sacado de información. Esta información es común en todos lados. La textura de un suelo tiene que ver con el tamaño de las partículas de ese suelo. Entonces, cuando un suelo, bueno, de partida, los suelos están compuestos por partículas menores a 2 milímetros. Una partícula mineral mayor a 2 milímetros
ya no se considera suelo, se considera, por ejemplo, gravilla, o grava, o una piedrecilla, ¿cierto? O si es más grande una piedra, un bolón o una roca. Eso ya no es suelo. Pero de 2 milímetros hacia abajo, esas partículas minerales sí son suelo. Las de mayor tamaño, dentro de ese rango, de 2 milímetros o menos, se llaman arena. Las partículas de un tamaño intermedio se llaman limo. Y las partículas más pequeñas minerales se llaman arcilla. Entonces, la textura significa cuál es la proporción de cada uno de estos tamaños de partículas en un suelo. Algunos suelos van a tener más arena por sobre el limo o por sobre la arcilla. Entonces, una textura más bien de características arenosas. Otro suelo puede tener mayor cantidad de arcilla, o una arcilla, a lo mejor que no esté en mayor cantidad, pero sí que sea muy dominante en cuanto a cómo funciona el suelo. Bueno, a lo mejor ese es un suelo entonces ya de una textura más bien arcillosa. ¿Por qué? Porque predominan las partículas más pequeñas que son la arcilla. Y como decíamos, entre la arcilla, que son las partículas más finas, y la arena, hay unas partículas de tamaño intermedio que se llaman limo. Así que no es que uno tenga un suelo 100% compuesto de arena, o 100% compuesto de limo, o 100% compuesto de arcilla, sino que en un suelo agrícola eh, siempre están, me atrevería a decir siempre, pero habitualmente, digámoslo por si hubiera alguna excepción en algún lugar del mundo, habitualmente están estos tres tipos de partículas: la arena, el limo y la arcilla, solo que en distintas proporciones. En distintas proporciones. Y esas proporciones van a ser determinantes en cuanto a las características del suelo. La siguiente, por favor, Benjamín. Acá ustedes pueden ver el tamaño máximo de la arena es de 2 milímetros. El tamaño máximo del limo es de 0,05 milímetros, mucho más pequeño. O sea que la arena tiene, no es un tamaño fijo, ¿no es cierto?, sino que es un rango de partículas. La arena está entre los 2 milímetros y los 0,05 milímetros. Menos de 0,05 milímetros hasta 0,002 milímetros es limo. Y cuando es menor que 0,02 milímetros es arcilla. La arcilla, para que ustedes se ubiquen, es lo mismo que la greda. No sé si en todos los países le dicen greda, pero cuando uno hace, por ejemplo, un jarrón o una vasija de arcilla, bueno, esa es la arcilla. Esa es la arcilla. O sea, es un suelo muy fino que permite, por lo tanto, ese suelo se caracteriza por ser muy maleable, muy dúctil, ¿cierto? Es muy plástico. Por eso es que podemos hacer eh, piezas, ¿no es cierto?, de arcilla con ese suelo, o piezas de greda, como se dice por lo menos en Chile. Esa es la arcilla. Es un material muy plástico que funciona como una especie de plasticina, no sé si ese nombre se conoce en todos los países, pero un material así que es para hacer, digamos, figuras, ¿sí? Cacharritos de greda le dicen también en algunas partes, ¿no?, para hacer figuras de arcilla. Esa es la arcilla. En cambio, la arena es muy parecida a la arena de la playa. La arena, ¿cierto?, es un tipo de suelo que uno le echa agua, por ejemplo, y el agua pasa muy rápido. Tiene muy buena filtración, pero muy poca retención de agua. O sea, si yo tengo un suelo arenoso y ese suelo yo le echo agua, por ejemplo, tengo un suelo arenoso en un macetero y lo riego ese macetero, ese macetero va a contener muy poca humedad. La mayoría del agua se va a ir, ¿no es cierto?, por el orificio que tiene el macetero abajo. Eh, ¿Por qué? Porque la arena, si bien el agua se infiltra muy rápido, pero se retiene poco. Entonces un suelo arenoso, al retener poca agua, ¿cómo tendrán que ser los riegos, creen ustedes? Si retiene poca agua, ¿tendrán que ser los riegos más frecuentes o más distantes uno de los otros? En un suelo Frecuente. arenoso.
Más frecuente, Frecuente. exactamente. Se fijan cómo uno teniendo estas pequeñas nociones fundamentales, ya uno puede hacer las cosas no así como por receta, sino que, digamos, un poco razonadas, más bien razonadamente. En cambio, cuando en un suelo predomina la arcilla tiene unas propiedades distintas a la arena. La arcilla es como echarle agua a la greda, ¿cierto? Echarle agua a la arcilla, entonces uno le echa agua y como que no chupa el agua. Uno trata de mezclar, ¿no es cierto?, la greda o la arcilla con agua, hacer como una masa, ¿cierto?, con las manos, y uno ve que le cuesta que chupe el agua. Pero una vez que, una vez que el agua se mezcló con la arcilla, cuesta mucho para que suelte también el agua. Entonces, cuando regamos un suelo arcilloso, la infiltración del agua va a ser más lenta, o sea, el agua va a entrar más despacio a ese suelo, pero ese suelo va a tener mucha más capacidad de retener mayor cantidad de agua. O sea, si yo a un suelo, por ejemplo, a un macetero de 5 litros, donde tengo un suelo arenoso, le echo 1 litro de agua, lo más probable es que yo me voy a encontrar con que más de medio litro se va a ver perdido por el orificio por donde cae el agua en la parte de abajo del macetero. Pero si a esos mismos maceteros, con los mismos 5 litros, lo lleno con un suelo arenoso, es probable que yo pueda echarle 1,5 litros de agua y no va a caer una gota por abajo. ¿Por qué? Porque la capacidad de retener agua de la arcilla es muy superior a la de la arena. Por lo tanto, un suelo arcilloso, al tener mayor cantidad de agua retenida, esa agua va a durar más tiempo. Por lo tanto, el riego en un suelo arcilloso va a ser más frecuente o menos frecuente que en un suelo arenoso. Menos frecuente. Menos frecuente, muy bien. ¿Ven cómo se entiende? Entonces, ahora, ¿cómo uno puede distinguir si un suelo es arcilloso o arenoso? Pongámonos en los extremos, ¿cierto? Para que ustedes tengan una idea. Bueno, cuando uno toma un poco de suelo, supongamos que uno agarra una bolita de suelo, así como quien dijera del porte de un caramelo, y le echa un poquitito de agua. Bueno, cuando ese suelo tiene mucha arena, uno va a sentir la arena al frotar el suelo con los dedos, por ejemplo, con el dedo pulgar más el dedo índice y el dedo del medio, uno frota ese suelo. A ver, voy a compartir pantalla, lo puedo mostrar. A ver, no sé si me están mirando a mí. Eh, ahí. No sé si me ven. Sí, ¿Me ven a mí? Yo no me veo. sí, sí se ve. ¿Ven mi mano? ¿Sí? Sí. Ya, bueno, si ven mi mano, yo no logro ver, pero voy a agarrar un poco de suelo, voy a ver si acá voy a agarrar un poco de arena. Bueno, justamente estoy en un lugar con arena. Y si lo ven ahora, yo estoy frotando la arena con mis dedos. Y no sé si ustedes escuchan el crepitar de la arena. No, no se escucha eso. ¿Se alcanza a escuchar o Se no? ve, no se ve el dedo tampoco. Ya, pero crepita. O sea, si yo froto con mis 3 dedos, el índice más los dos del medio, froto un trozo de suelo, si ese suelo tiene mucha arena, yo voy a sentir esa rugosidad, esa aspereza de los granitos de arena. En cambio, cuando yo hago lo mismo y tengo arcilla, yo voy a sentir algo que es mucho más dúctil, más Ah, plástico, suave. más suave. Y si yo, cuando un suelo es arcilloso, si uno quiere hacer un lulo, ¿cierto? Es como una especie de, así como cuando uno amasa la harina, ¿cierto? Y uno va haciendo como una especie de, como un Figura. tubito, ¿no es cierto?, de harina, un lulo. Bueno, con el suelo arcilloso es posible hacer un lulo bien largo y no se corta, pero con la arena yo no voy a ser capaz de hacer un lulo. Entonces, eso lo pueden ver en internet, más que nada se lo estoy diciendo así a modo general, para que ustedes tengan una idea que uno puede más o menos hacerse una idea de qué tipo de suelo tiene, y en base a eso, hacer algunas de este tipo de manejos, que sean más aceptados que regar así como si todos los suelos fueran iguales. Bueno, la siguiente, por favor, déjame.
Bueno, también el suelo, como pueden ver acá podemos ver cómo cambian las propiedades del suelo dependiendo de la textura. Acá tenemos tres tipos de textura: un suelo arenoso, un suelo arcilloso y un suelo franco. El suelo franco es un suelo intermedio entre arenoso y arcilloso. Si uno tiene la posibilidad de informarse y va a comprar un campo, es preferible que el suelo sea franco, porque eso es apto para la gran mayoría de los cultivos, tipos de huertas, frutales, hortalizas, etc. Los otros muchas veces ya nos dan un poquito más de problemas. Veamos acá, por ejemplo, la permeabilidad del suelo, o sea, la infiltración del suelo. Cuando el suelo es arenoso, es muy alta. O sea, el agua rápidamente permea, ¿no es cierto?, se infiltra por un suelo arenoso. Ya lo dijimos. Cuando el suelo es arcilloso, la permeabilidad es muy baja, acá dice nula. Yo me debería decir que no es nula, pero es muy baja. Y cuando el suelo es franco, que ya dijimos que era un suelo intermedio, bueno, también la permeabilidad es intermedia. O sea, el agua se infiltra no tan rápido como en un suelo arenoso, ni tan lento como en un suelo arcilloso. La retención de agua, que también lo hablamos. En un suelo arenoso decíamos que es muy poca. El suelo arenoso pasa rápido el agua, pero retiene poca agua. Tiene poca capacidad de almacenar agua. En cambio, un suelo arcilloso tiene una capacidad muy alta de almacenar agua. Un suelo arcilloso puede llegar a retener hasta, en algunos casos, los que tienen más arcilla, hasta un 40% de su volumen en agua. Un suelo arcilloso normal puede llegar a almacenar un 25% de su volumen en agua. En cambio, un suelo arenoso no almacena más de un 8% de su volumen en agua. Y un suelo franco es algo intermedio, ¿cierto? A lo mejor estamos hablando de un 16%, algo así. La aireación. Veíamos que es necesario que los suelos tengan aire para que las raíces puedan respirar oxígeno. Si el suelo no tiene aire, la raíz se muere, se asfixia, porque la raíz requiere oxígeno. Bueno, en el caso de un suelo arenoso, la aireación es buena, así que no tenemos ese problema. La raíz tiene suficiente aire, al contrario, es justamente retiene poca agua porque tiene mucho aire ese suelo. En un suelo arcilloso podemos tener problemas de falta de aireación, especialmente, como les decía, si regamos muy seguido, porque ahí todo el tiempo vamos a estar manteniendo los poros que son pequeños, en el caso del suelo arcilloso, vamos a estar manteniéndolos con mucha agua y sin aire, y ahí la planta es cuando empieza a asfixiarse por falta de oxígeno. Y en un suelo franco la aireación es buena. Los nutrientes es un factor que no les había hablado. Eh, los suelos arenosos tienen poca capacidad de retener nutrientes, o sea, son suelos más infértiles. Hay que estar suplementando con nutrientes, ojalá de origen orgánico, como lo que mencionamos, el guano, el compost, el humus de lombriz, eh, bueno, ese tipo de materiales, ¿cierto? Tierra de hoja, eh, o algún abono ya sintético, como puede ser, no sé, urea, salitre, etcétera, que tienen sus desventajas, sí, pero que es mejor que nada. O algún tipo de abono orgánico que a veces se ocupa, por ejemplo, mm, harina de huesos, eh, no sé, plumas de corrales, ¿no es cierto?, que han sido molidas y se ocupan como abono. Hay una lista ahí muy grande de ese tipo de elementos así que también se pueden usar como abono. En el suelo arcilloso, en cambio, es un suelo que retiene muy bien los nutrientes. O sea, un suelo de por sí más fértil. Tiene el problema, ¿no es cierto?, de la poca aireación, eh, tiene el problema de que el agua infiltra poco, pero retiene muchos nutrientes.
Y en el suelo franco, bueno, es algo intermedio. Y el tamaño de las partículas, eso ya ustedes lo saben, ¿cierto? Claro, ahí le pusieron suelo arenoso, tamaño medio, yo diría tamaño grande, porque si lo estamos comparando con las otras, pero bueno. En suelo arcilloso, muy finas las partículas, las más pequeñas, y en suelo franco, finas. Bueno, a lo mejor le pusieron en el suelo arenoso tamaño de partículas medio, porque el suelo arenoso no es que sea pura arena, sino que hay también una mezcla de arena con arcilla en menor cantidad y, y limo también en baja cantidad, entonces seguramente por eso le pusieron media, está bien, no me he fijado. Y la siguiente, por favor, Benjamín. Bueno, otro factor, ¿no es cierto? Otra propiedad del suelo, que también es importante, además de la textura que ya la acabamos de ver, es el pH del suelo. Bueno, el pH, como yo creo que la mayoría de ustedes saben, se refiere a la acidez, al grado de acidez, en este caso del suelo. Así como los alimentos pueden tener distintos grados de acidez y no tiene la misma acidez, por ejemplo, un huevo que un limón, bueno, también el suelo tiene distintos grados de acidez. Y eso se puede medir, por ejemplo, llevando el suelo a un laboratorio, y que no es no es un análisis caro. Hay que llevar algunas muestras de suelo a un laboratorio, o se puede medir con algún instrumento en el mismo lugar, o se puede deducir, porque normalmente cuando estamos en un lugar donde llueve mucho, lo más probable es que ese suelo va a tener un pH ácido, va a ser un suelo más bien ácido. Un suelo ácido es aquel que tiene, dentro de la escala de acidez, que es del 1 al 14, es un suelo que tiene, digamos, un grado de pH menor a 7, menor a 7, ¿no es cierto? Y entre más cerca de 1 esté, es más ácido. Eh, en cambio, un suelo alcalino es aquel que tiene un pH mayor a 7, y entre más cerca de 14 esté, es más alcalino. Un suelo con pH 7 se considera un suelo de pH neutro, porque el 7 en la escala de acidez es un valor neutro. Bueno, normalmente, vamos a verlo más en diapositivas siguientes, las plantas no crecen en cualquier pH de suelo. En pH extremos, menores a 5 o mayores a 9, las plantas no crecen o crecen muy mal. Son lugares extremos, generalmente en esos lugares no vamos a ver ningún cultivo tampoco. La mayoría, ¿no es cierto? Ahí, aunque no alcanzo a verlo, pero la mayoría de las plantas requieren pH dentro del rango entre 5,5 y no sé qué dice ahí bien, pero ahí lo veo. Y 7, yo diría hasta 7,5, por ahí. La siguiente, por favor, Benjamín. Ahí, gracias. No, me parece que eh, es más hacia adelante, Benjamín, parece que retrocediste. Volvimos a la... Ah, no, yo estoy mal. Ah, lo copié mal. Ahí es así. Ya. Eh, sí, no, esa está mala, es la del mapa, por favor. Donde aparece el mapa mundial. Bueno, esto es para que ustedes vean cómo, dependiendo de el lugar del mundo, puede predominar un suelo más bien ácido, que aquí está en color rojo, o un suelo más bien alcalino, o sea, pH sobre 7, que aquí está en color amarillo. Eh, bueno, y en azul está, a ver,
Ahí no alcanzo a ver. En azul, ahí lo voy a ver. Azul es alcalino y el amarillo era el neutro. Ah, ya, gracias. Entonces, gracias, Benjamín. Entonces, acá no lo veía bien en la pantalla. Entonces, ahí está, corrijo, azul, pH alcalino, amarillo neutro y rojo ácido. Si se fijan, en zonas lluviosas, como es el Amazonas, ahí está Brasil, ¿cierto? La parte amazónica de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, eh, tienen pH más bien ácido. La lluvia lava, ¿no es cierto?, el calcio y otros minerales del suelo y, y favorece la acidez. En cambio, lugares más secos, como puede ser el norte de Argentina, algunas partes de la costa de Perú, el norte de Chile, algunos sectores desérticos de Estados Unidos, o ahí el desierto del Sahara, como ustedes lo ven en África, bueno, en Australia, que es un país bastante desértico también, en esos lugares se favorece un pH más bien alcalino, o sea, el problema ya es que el pH es muy alto, ¿no? Y cuando llueve mucho, el problema es que el pH es muy bajo. La siguiente, por favor, Benjamín. Bueno, y el pH tiene que ver con la disponibilidad de los nutrientes. Lo que ustedes ven acá, en esta gráfica, si se fijan arriba, aparece el pH del suelo. Al centro está 7, hacia su mano derecha aumenta el pH, llega hasta 10 ahí en el gráfico, y hacia su mano izquierda va disminuyendo hasta el 4. Y lo que ustedes ven ahí, donde dice nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, esos son nutrientes, son minerales que la planta necesita sí o sí, en forma indispensable, para poder vivir. Y en el caso del nitrógeno, fíjense ustedes que hay una parte más ancha y otras que se van encostando hacia los extremos. La parte ancha significa que tiene mucha disponibilidad. O sea, el nitrógeno a pH 7 tiene muy buena disponibilidad. A pH 6,5 también. Pero a pH 4,5 tiene buena disponibilidad o baja disponibilidad. Baja. Baja, baja, porque la franja, ¿cierto?, se estrecha mucho, eso significa que ya es muy poquitito. En el caso del fósforo, también a pH 7 tiene muy buena disponibilidad. Pero fíjense que a pH 8,5, por ejemplo, es muy bajita, es muy bajita. Y así, si se fijan, en la mayoría de los nutrientes hay muy buena disponibilidad entre pH 6 y 7. Y ya cuando es mayor a eso o menor que eso, ya algunos nutrientes pueden verse afectados en su disponibilidad. ¿Qué significa eso? Que si hay baja disponibilidad de alguno de esos nutrientes, y ahí no están todos, pero están la mayoría, la planta no va a crecer bien normalmente. Y vamos a necesitar, eh, por ejemplo, suplementar con algún nutriente, ¿cierto?, en forma externa para lograr el equilibrio. Es igual que cuando a una persona, por ejemplo, le falta hierro y se gatilla la anemia, o le falta calcio, ¿cierto?, y puede tener problemas de los huesos. Bueno, lo mismo sucede con las plantas, ¿cierto? También requieren esos mismos elementos y, y, y entonces tenemos que estar ahí, ojalá, eh, atentos a que tengamos un pH entre 6 y 7, 6 y 7,5. Bueno, alguien preguntaba ahí, lo respondo al tiro. Muy buena la deducción que nos hace ahí en el chat. No leí no leí todos los mensajes, pero aquí vi uno de Dania Ollanedel. Pregunta, entonces en el sur de Chile, como es más lluvioso, el pH del suelo es más ácido. Correcto, Dania, correcto. Así es. En el norte de Chile, por ejemplo, hablamos de Copiapó, donde hay agricultura, el pH es muy alto,
es mayor a 8 y eso genera problemas. En la zona central, por ejemplo, cerca de Santiago, en el Valle de Aconcagua, el pH es entre 6,5 y 7, un buen pH. Y ya de la región del Ñuble hacia el sur, entre más al sur, el pH es más bajo, es más ácido. Y eso, eh, y eso a veces trae complicaciones. Algunas plantas se adaptan bien al pH bajo, como el arándano, la frambuesa, la zarzaparrilla, ese tipo de plantas que son de zonas más frías. Pero a veces, ¿no es cierto?, una planta de otro tipo puede estar limitada por ese factor. Bueno, la siguiente, por favor, Benjamín. Bueno, acá, la verdad es que me estoy alargando un poco, pensé que era más corta la diapositiva. Acá solamente para que ustedes vean gráficamente cómo esa misma plantita eh, creció mucho mejor a pH 7 que cuando está, ¿no es cierto?, a pH muy ácido, y entre más ácido crece menos, o cuando el pH es más alcalino, y entre más alcalino el pH del suelo, esa plantita, la misma plantita, crece menos también. Así que cada planta tiene un pH óptimo, pero la mayoría de las plantas, en su gran mayoría, el pH óptimo es entre 6 y 7. La siguiente, Benjamín, por favor. Bueno, y acá esto lo quise también mostrar, es lo mismo, ¿cierto? Aparece gráficamente, y se ve en el caso este es de pasto, donde el pasto, ¿no es cierto?, crece mucho mejor, así como la mayoría de los cultivos, entre pH 6,2 y 7, y ya cuando aumenta el pH, el pasto es más pequeño, se aumenta más, ya vemos que hay muy poco pasto, y predominan más bien algunas malezas, y si nos vamos a un pH menor a 6,2, sucede lo mismo. En la medida que nos alejamos del pH óptimo, el pasto es más pequeño, crece menos y predominan otras plantas, ¿no es cierto?, indeseables, que están mejor adaptadas a esos pH más extremos. La siguiente, Benjamín, por favor. Bueno, y acá solamente para que ustedes tengan una noción de que cada planta, cada cultivo, eh, cada hortaliza, cada frutal, cada planta ornamental, va a tener un, un cierto nivel de pH o rango de pH en los cuales se va a comportar mejor. Y fuera de ese rango ya van a haber menor crecimiento, menor rendimiento o algún tipo de problema porque el pH no es el más adecuado. Entonces ustedes ven, por ejemplo, la alfalfa, su pH óptimo está entre 6,5 y 7,5. En cambio, la papa, que está al medio, hacia abajo, el pH óptimo es más ácido. Está entre 5 y un poquito menos de 6. Así que ahí uno puede ir buscando esta información en Internet. La siguiente, por favor. Gracias. Creo que te saltaste una, Benjamín, ¿no? Parece que había una antes que esta. Eso. Bueno, eso es lo que les podría contar en cuanto a suelo, como lo más relevante del suelo. Como les decía, hay otras propiedades del suelo, eh, el color, la porosidad, eh, la profundidad, eh, la estructura, etcétera, que lo decíamos al inicio, que son importantes, pero lo más relevante es lo que les acabamos de comentar. Lo otro que quisiéramos ver en esta presentación es el clima. El clima, ¿cierto? Cuando elegimos una propiedad agrícola, tenemos que saber muy bien el clima que tiene, porque nosotros nos casamos, por así decirlo, con el clima. Es muy caro hacer esfuerzos por modificar el clima. Uno, ¿cómo puede hacerlo? En lugares fríos, colocando un invernadero, pero un invernadero es caro. La estructura es cara, el plástico de un invernadero, como lo vamos a ver más adelante,
puede durar 1 año en algunos casos, 2 años, algunos plásticos más caros duran 5 años, y hay que estarlos cambiando. La estructura cuando es de madera tiene una vida útil dependiendo del lugar, ¿cierto? De 8 años, 10 años, en algunos lugares a lo mejor donde se puede podrir más rápido, puede durar menos. Colocar calefacción dentro de un invernadero es otro esfuerzo económico y no es la idea, ¿cierto? Así que tenemos que tomarlo muy en cuenta. La siguiente, Benjamín, por favor. Bueno, en esta imagen podemos ver que hay distintos factores que probleman a las plantas. Estrés, término que se ocupa, ¿cierto? Se estresan, problemas y los problemas familiares, nos aquejamos de estrés, también el mismo término se ocupa para las plantas. Y esos problemas en las plantas pueden ser de origen de seres vivos, en ese caso se llama bióticos, o de factores no vivos. En ese caso se llaman factores abióticos. Los factores bióticos son las plagas, que vamos a verlo más adelante si Dios quiere, las enfermedades, las plantas se enferman por hongos, bacterias, virus, pero los factores abióticos, la mayoría dependen del clima. Y ahí tenemos la sequía, por escasez de agua, los vientos fuertes, vamos a verlo ahora, dañan los cultivos, ¿cierto? Hacen que la fruta se caiga, por ejemplo. El frío, hacen que la fruta o cualquier planta, ¿no es cierto?, se pueda congelar y morir, o ser dañada, y el encharcamiento, a veces el exceso de agua, de lluvia, también produce problemas. Vamos a verlo en la siguiente, Benjamín, por favor. Bueno, acá es también a modo de ejemplo, podemos ver que cada cultivo también tiene una temperatura óptima de crecimiento, un rango en el cual le es posible crecer, y ya fuera de esos rangos, ya la planta no crece. Por ejemplo, la verdad es que no sé si está bien esto, lo puse como ejemplo nomás, porque tuve que hacer la presentación, esta presentación yo la tenía hecha en mi computador, pero no ando con mi computadora ahora, así que eh, tuve que rehacerla. Por lo menos tenía varias diapositivas, no la tenía hecha, pero tenía mucho material de las clases que hago yo en la universidad, pero tuve que recurrir a hacerla de nuevo. Pero como ejemplo, veamos el tomate, no sé si estará bien, pero supongamos que está bien, mejor a ver el pepino. El pepino, ¿no es cierto? O la berenjena. La berenjena acá nos dice que la que está en medio, ¿cierto? Azul, azulosa, en Chile le llamamos berenjena, yo creo que en muchos países también. La tercera fruta, ¿no es cierto? Tercer fruto, a mano de izquierda a derecha, berenjena. La temperatura óptima es de 17 a 22 grados. O sea, mientras la temperatura esté en ese rango, la berenjena va a crecer en su máxima expresión si todos los otros factores de suelo, de plaga, etcétera, están bien manejados. Pero si la temperatura no es la óptima, ya la berenjena no va a tener la misma capacidad de producir bien, con el mismo rendimiento, con el mismo crecimiento, con el mismo tamaño de fruta, que si la temperatura fuera la óptima. Entonces, más que nada aquí el concepto, ¿cuál es? Cada especie tiene un rango óptimo de temperatura para crecer, y una temperatura mínima a la cual crece y una máxima. Por ejemplo, en el caso eh, eh, del- de la sandía, que está al final, la temperatura mínima es de 0 grados. O sea, un cultivo de sandía o una planta de sandía, si una noche está a 0 grados o a 1 grado, digamos, hasta 1 grado, la sandía ya puede estar moribunda, todo, pero puede sobrevivir. Pero a 0 grados esa sandía ya
el hecho que el agua, ¿no es cierto?, se congele, la sandía no es capaz de resistir eso. No tiene mecanismos para defenderse de esa temperatura y esa planta sandía, lo más probable es que sus células van a morir y después de 1 o 2 días va a estar seca. Igual que si lo hubiéramos cortado del tallo, ¿no es cierto? Lo hubiéramos separado de la raíz. Lo mismo pasa con un daño por frío, por una helada. Hay muchas plantas, especialmente las que son las hortalizas de climas calurosos, ¿cierto? Que no soportan las heladas y mueren con las heladas. El tomate es lo mismo. El pimentón tampoco soporta heladas. La berenjena tampoco. El melón tampoco. Eh, Así que el choclo tampoco, por ejemplo, no está acá. El maíz tampoco. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Hay otras plantas que sí toleran, algunos toleran mejor las heladas, por ejemplo, el repollo. Entonces, eso va a determinar si tenemos heladas, si lo producimos en cierta época o no. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando uno se va a vivir muy al sur, a veces, donde es más frío en Chile, o muy hacia la cordillera, a veces caen heladas hasta en diciembre. Y después ya en marzo podemos nuevamente tener heladas. Entonces eso nos acorta mucho el periodo para cultivar este tipo de cultivos que no toleran las heladas. Así que si nos vamos a un lugar de ese tipo, tenemos que saber de que no vamos a poder cultivar ni melones, ni tomates, ni berenjenas, ni pimentones al aire libre, y que si quisiéramos tenerlas tendríamos que tener un invernadero. Eh, o en lugares donde no es tan restrictivo, a lo mejor hay heladas, por ejemplo, hasta septiembre y empiezan las heladas en mayo. Bueno, ¿qué significa eso? Que en el periodo de heladas yo no puedo tener esos cultivos, pero cuando ya estoy sin riesgo de heladas, sí puedo sembrarlos o plantarlos y cultivarlos. La siguiente, Benjamín, por favor. Bueno, ahí solamente es para que ustedes vean, en este caso de las heladas, no en todos los países que ustedes representan seguramente, ni en todas las zonas tienen este problema, pero es un problema. Puede ser un problema, ¿cierto? Entonces alguien podría decir, bueno, me quiero ir a vivir a la cordillera, ¿no es cierto? Ahí a un lugar muy alto, pero podría ser que el frío sea de tal magnitud que no permita muchos cultivos. Y a lo mejor tengo una cantidad muy escasa, ¿no es cierto?, donde elegir qué cosas cultivar. La siguiente, por favor, déjame. Bueno, y a veces suceden inclemencias del tiempo. O sea, en lugares donde habitualmente, por ejemplo, no cae una helada en cierto periodo, y ahora resulta que sí cayó. Entonces ahí el agricultor eh, estaba, ¿no es cierto?, colocando algún cultivo porque normalmente no había habido problemas en cierta época, pero de repente hay un evento, ¿no es cierto?, fuera de lo común y se producen pérdidas. Acá, por ejemplo, hay una noticia de España donde se perdieron, ¿no es cierto?, por heladas una cantidad grande de dinero en cosechas, ¿cierto?, porque se perdieron esas plantas. Eh, seguramente algún evento fuera de lo común. La siguiente, por favor, déjame. Bueno, en algunos casos, la verdad es que en la agricultura siempre uno va a tener eventos. Muy difícil que haya un lugar perfecto, así. Tiene que ser un lugar así manejado por el hombre para que tenga toda la temperatura, el clima, digamos, ideal. Y en algunos casos, las lluvias, en algunos periodos, pueden jugarnos una mala pasada.
Por ejemplo, acá podemos ver unas cerezas, en algunos países le llaman guinda, que estaban a punto de cosecharse, les cayó una lluvia y las cerezas, en muchos casos, cuando les cae agua, se parten, ¿m? Se les quebrajan y se parten y después se pudren y se pierde esa posibilidad de cosecharla. Entonces, eh, no significa que la lluvia siempre sea mala. Esto sucede, por ejemplo, en primavera. eh, no sé, por ejemplo, acá en el hemisferio sur, en Chile, en noviembre, una lluvia en ese periodo es dañina para las cerezas, pero para otros cultivos la lluvia puede ser bienvenida, ¿cierto? Si tenemos un trigo y cae agua en noviembre, bueno, bien, ¿no es cierto? Porque me va a regar el trigo. Entonces ahí uno tiene que saber, eh, digamos, las características de cada cultivo y según eso colocar lo que sea más adecuado. O de repente uno corre el riesgo. Uno puede que un año pierda la cosecha de cerezas, ¿cierto? Si es algo para la casa, bueno, no tengo cerezas ese año, pero a lo mejor el siguiente año sí tengo cerezas y me puedo beneficiar de ellas. Así que, así que eso ahí uno tiene que más que nada conocer y tomar decisiones. Y la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, acá esto es un daño por heladas también. Esto es el aguacate o palto, como se conoce en Chile, creo que en Perú también. El palto es una especie de frutal que no tolera las heladas. Algunos toleran 1 grado bajo cero, otras especies de palto hasta 4 grados bajo cero, pero hay un límite y más allá de eso el árbol cuando le llega una helada se ve así, quemado. Y puede quemarse completo el árbol con una helada muy grande. Entonces el palto no podemos colocarlo en zonas con heladas o con heladas muy intensas. La siguiente, Benjamín, por favor. Esto a modo de ejemplo, ¿cierto? Uno tiene que irlo viendo para cada frutal. Por ejemplo, las especies tropicales no toleran, ninguna tolera helada, ni la guayaba, ni la papaya, ni el mango. Esas especies no toleran helada. Eh, bueno, y otro evento que puede suceder por el clima es lo que se llama el golpe de sol. El golpe de sol es cuando la fruta queda muy expuesta a los rayos del sol. Lo normal, cierto, es que la fruta esté un poco protegida por las hojas, por el follaje, pero a veces no sucede así y le llega el sol durante una buena cantidad de horas cada día y en esa zona se produce esta como quemadura, que se ve de este color marrón o café. Bueno, eso en algunos lugares se conoce como golpe de sol. Entonces deteriora la calidad de la fruta porque le llega mucho sol. Entonces ahí uno tiene que a lo mejor eliminar las frutas que están más expuestas al sol y dejarlas que están más protegidas por las hojas, hacer manejos de ese tipo cuando uno ve este tipo de daño. Esto es un daño. Para uno comérselo esto, uno igual se lo puede comer, ¿cierto? Si esto es una fruta de uno. Pero uno cuando va a comprar al mercado, ¿cierto? A la feria o a la frutería, lo más probable es que no va a elegir esta fruta. Y la siguiente, por favor, Benjamín. Bueno, así como el exceso de lluvias puede ser una limitante, ahí no mencioné que la lluvia también, además de partir las cerezas, puede, por ejemplo, una lluvia muy fuerte en floración, puede botar las flores y eso mengua la producción, puede sacar hojas, una lluvia muy fuerte, un granizo, al haber menor follaje, ese árbol se debilita, porque las hojas son la fuente de energía de donde saca, ¿no es cierto?, hace fotosíntesis la planta. Eh, bueno, pero en este caso tenemos el problema contrario, que sería eh, por altas temperaturas. Altas temperaturas. O sea, aquí el problema es, cuídense, chao. El problema es acá eh, temperaturas muy altas. También, así como los cultivos tienen un mínimo de temperaturas que soportan, eh, también hay un máximo. ¿Y cuál es la combinación? La peor combinación es cuando hay altas temperaturas
para ese cultivo y poca agua en el suelo. Ahí lo más probable es que tengamos un resultado como este, que vemos que el suelo perdón, el cultivo se deshidrata y se puede llegar a secar. Se marchita y se seca. Entonces, bueno, ahí ¿qué hay que hacer? Colocar especies adaptadas a esas temperaturas, o si la temperatura ya es muy alta, bueno, no sé, en algunos lugares del mundo, ojalá no elegir ese lugar, ¿cierto? Para tener un campo, un predio, un terreno. Eh, y si tenemos altas temperaturas, asegurémonos de que tengamos, sí, una buena cantidad de agua, porque esa mezcla, como les decía, alta temperatura y poca agua, esa nos produce daños de este tipo. De la siguiente, Benjamín, por favor. Deshidratación, ¿cierto? Y sequedad. Bueno, acá solamente quiero destacar lo que aparece en negritas. Cuando falta el agua, o sea, cuando nuestro problema en nuestro terreno es la escasez de agua, la escasez hídrica, las plantas necesitan agua para vivir. Cuando falta el agua, la planta crece menos, la planta produce menos, tiene menos rendimiento, las hojas son más pequeñas, las raíces son más pequeñas, la planta se queda más chica. Se puede quedar, una planta sin agua puede ser 10 veces más chica a la misma edad que esa misma planta con agua. A ese nivel llega la diferencia, así que asegurémonos de tener suficiente agua y de tener un sistema de riego que permita la frecuencia y la cantidad de agua adecuada. Porque sin el agua, en cantidad y frecuencia suficiente, no vamos a poder lograr el máximo potencial del cultivo. Así que, así que es fundamental el agua. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí pueden ver, en algunos países esto no es noticia, pero tristemente, ¿cierto? En países como Chile, Argentina, España, México, California, y en otros lugares del mundo, a veces la escasez de agua, o sea, la sequía, eh, es algo que llega a ser catastrófico, ¿cierto? Aquí tenemos una noticia de la sequía asfixia el campo. Nunca habíamos tenido un año tan catastrófico. La noticia, ¿cierto? No recuerdo bien de dónde la saqué. Pero bueno, es una noticia que la saqué recién, hoy día. La siguiente, por favor, Benjamín. Que no nos suceda eso, ¿cierto? Bueno, y esto lo voy a mencionar rápidamente nomás. Es para que ustedes tengan una idea que también el viento es un factor que puede ser limitante o beneficioso para los cultivos. Cuando el viento es muy fuerte, sectores ventosos, donde uno a veces ve, ¿no es cierto?, los árboles que están un poco inclinados, así están como peinados por el viento. Bueno, lo más probable es que en esos sectores vamos a tener problemas con nuestro cultivo. Un viento muy fuerte produce, como todos lo podemos saber, ¿cierto?, quiebre de ramas, puede sacar flores, y las flores, ¿no es cierto?, son las que después van a ser la fruta, puede sacar la fruta, botar la fruta, puede tender las plantas o volcarlas, puede evitar que las abejas vuelen y por lo tanto no se polinicen las flores, aunque hayan flores, pero la flor no se poliniza, o sea, no se fecunda y por lo tanto no produce fruta. Mucho viento hace que la planta pierda más agua, se deshidrata más la planta cuando hay viento y por lo tanto requiere más agua de riego. El viento puede dañar los invernaderos, si tenemos invernaderos, arranca el plástico, engloba el invernadero, ¿cierto? Y se lleva puede romper un invernadero completo. Eh, bueno, entonces, además de eso, si estamos en un sector donde se aplican plaguicidas, el viento puede acarrear los plaguicidas de un lugar de donde se está aplicando, a un lugar más lejano, y contaminar, ¿no es cierto? Contaminar la casa con plaguicidas o a veces los plaguicidas pueden contaminar nuestras cosechas.
con un plaguicida no deseado de un vecino o de nosotros mismos, ojalá no apliquemos plaguicidas, por lo menos plaguicidas sintéticos, pero si los aplicamos corremos más riesgo con viento. Puede haber más polvo en los cultivos y el polvo tapa, ¿no es cierto?, las hojas y eso hace que la planta sea menos eficiente en producir fotosíntesis. Por lo tanto, esa planta va a crecer menos. A veces hay más plagas con más polvo también. Así que el viento en exceso no es bueno. La siguiente, Benjamín, por favor. Bueno, ahí podemos ver lo que en algunos países se conoce como tendedura o volcamiento. Tengo entendido en otros países. En este caso un cereal que con mucho viento el cultivo ya no estaba creciendo derechito, sino que se tendió, ¿cierto? Se inclinó y ahora ese va a ser muy difícil para cosecharlo. Es más fácil que tenga enfermedades y plagas. ¿Por qué? Por exceso de viento. Más aún si de repente es la combinación lluvia y después viento, la planta está más pesada por el peso del agua, le llega el viento y ahí tenemos tendedura o se desenganchan ramas, se caen las hojas, etcétera. No he mencionado el granizo, ¿cierto? Que en algunos países es muy significativo. Por ejemplo, en Argentina, en algunos países, en algunas partes de Estados Unidos, y me imagino que en otros países más, aunque es menos frecuente, donde también se producen pérdidas de hojas, de brotes, de frutas, por culpa del granizo, ¿cierto? También eso ojalá no tengamos granizo muy fuerte, menos si es en la época desde floración en adelante. Así que es otro factor que no mencioné, pero aprovecho acá de mencionarlo. La siguiente, por favor. Bueno, ahí se fijan, eh, las mieses, no, en este caso la fruta madura, muy cercana a cosecha y el viento nos produce esta gran pérdida. Otras veces, cierto, son las semillas, las mieses casi maduras, cierto, y vienen inclemencias como el viento y también nos puede afectar. Que no nos suceda, cierto, ojalá no nos expongamos a un lugar donde tengamos estos riesgos, mejor un lugar más resguardado desde un inicio. Hay formas de frenar un poco los vientos, hay unas mallas, unas cortinas grandes que se colocan para eh, frenar un poco los vientos, a veces también una cortina de árboles permite el mismo efecto, pero ya muchas veces eso es una inversión o a veces implica sombra y la sombra no siempre es buena para los cultivos, pero bueno, si ya tenemos el terreno, tenemos que ver, ¿no es cierto?, la forma de minimizar ese problema. La siguiente, por favor, Benjamín. Bueno, y esta creo que es la última, solamente para mencionar que el viento suave es beneficioso. Viento suave, estamos hablando de vientos, por ejemplo, de 5 kilómetros por hora, viento, una brisa, ¿cierto? Esos vientos suaves, por ejemplo, en muchos casos, Se fue el audio. Debe haber tenido otro problema de señal. Vamos a esperar un poquito, si no continuamos con esto último que ya estaba casos terminando. ayudan a Se lo llevó el viento. perdón, no me di cuenta, se cayó un ratito la señal, pero me parece que alcancé a mencionar que los vientos suaves favorecen la polinización cuando la polinización es vía viento, como el maíz y la uva. También vientos suaves ayudan a secar a veces lugares empantanados, encharcados, ¿cierto? El exceso de humedad a veces no es bueno, favorece las enfermedades, especialmente enfermedades fungosas, y el viento remueve ese exceso de humedad y nos disminuye a veces esas pudriciones. Así que también un viento suave
aumenta la fotosíntesis, o sea, aumenta la capacidad de la planta de producir más que si la planta no tuviera viento. Así que un viento suavecito, una brisa, esa pequeña, ¿no es cierto?, que a veces ni la sentimos mucho, es favorable para las plantas, no es desfavorable. Pero vientos fuertes, ¿no es cierto?, eso ya, no sé, 20 kilómetros por arriba, por hora, no sé exactamente científicamente la magnitud, pero por ahí para arriba, o 30, para qué decir, ya eso nos van a producir problemas, ¿cierto? Bueno, para qué decir los vientos huracanados, ¿cierto? Ya sobre 60 kilómetros por hora se consideran vientos muy fuertes, ¿no? Y ahí hay desganche de ramas gruesas, sobre 70 kilómetros por hora. Pero bueno, también uno puede defenderse del viento, como les decía, con algunas formas naturales. La siguiente, Benjamín, si es que hay otra, no sé si es la última. Era la última. Era la última. Ya, bueno, muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Daisy, por grabar. Benjamín, por pasar la diapositiva. Muchas gracias a cada persona aquí presente, ¿cierto?, que se ha interesado por este tema más técnico. Si hay alguna pregunta, tenemos unos minutitos para responderla si la hubiera. No sé si en el chat también, Benjamín, hay alguna otra Sí. pregunta ahí que yo no haya visto. Hay algunas preguntas, le voy a hacer de una para que usted la vaya respondiendo y después de eso para que cada persona pueda levantar su mano y pueda hacerlas en audio, si le parece. Ujú. Gracias. La primera decía, ¿cómo saber si un suelo es franco? ¿Cómo de alguna forma tenemos nosotros para probar el suelo y poder saber si es franco o no? Ya que usted había mencionado que eran los mejores porque son más intermedios. Sí, un suelo, bueno, eso no lo quise explicar en detalle porque ya era más tiempo, pero eh, cuando un suelo es arenoso y uno toma una porción de suelo, así como decíamos, no sé, del tamaño de un bombón, por ejemplo, una porción de suelo así del tamaño de un bombón, de este tipo de bombón de chocolate, ¿cierto? Un caramelo, un poquito más grande que un caramelo, y uno ese suelo lo coloca entre sus dedos, entre el dedo pulgar, el índice y el dedo medio. Cuando el suelo es arenoso, y le echa uno un poco de agua a ese suelo, uno nunca va a poder hacer un lulo con ese suelo arenoso. Se va a disgregar, se va a caer como arena, ¿cierto? Uno no puede hacer un lulo. O sea, o si uno hace un lulo, ese lulo será de 1 centímetro, 1,5 centímetros, después ya se resquebraja. Uno no puede hacer así como un, un tubito de suelo. Al contrario, en el otro extremo, cuando el suelo es arcilloso y uno amasa, ¿no es cierto?, ese suelo de esa forma, o si no, si quiere, de otra forma, así tipo como amasando, digamos, una masa de harina, uno sí puede hacer un lulo. Y un suelo arcilloso, uno puede hacer un lulo, por ejemplo, de más de 5 centímetros y no se quiebra. Uno puede hacer ese lulo, el suelo húmedo, ¿cierto? Hace ese lulo, ese tubito, y uno lo mantiene de 5 centímetros y uno ve que no se parte. Es muy plástico ese suelo arcilloso. Un suelo franco es un suelo término medio. Ahí uno va a poder hacer un lulo, por ejemplo, de unos 3 centímetros o 4 centímetros y luego se va a quebrar. Eh, esa es una forma de determinarlo, así a nivel como casero. Eso podría yo responderle a esta persona. También uno puede, si ya tiene una inquietud ya más grande, uno puede tomar muestras de suelo en el campo y llevarlo a un laboratorio. No es caro ese análisis, es algo que no hay que hacerlo muchas veces, sino que basta hacerlo una pura vez. Uno puede tomar, por ejemplo, muestras de suelo, si uno tiene, por ejemplo, no sé, eh, un terreno de 3.000 metros, uno puede tomar, por ejemplo, unas 5 muestras o 10 muestras de distintos lugares de ese terreno a una profundidad entre más o menos de unos 20 centímetros, unas muestras de, no sé, por ejemplo, de 50 gramos de suelo, cada muestra, se mezclan en un balde y eso, uno ahí puede hacer medio kilo, en realidad lo mejor es hacer 1 kilo, y ese kilo, en realidad lo que se recomienda es tomar 20 muestras, pero para un campo más pequeño pueden ser menos. Pero
formar más o menos con las muestras, entre 10 y 20 muestras eh, de lugares, de distintos lugares, ¿cierto? No de una esquina ni de un borde solamente, sino que de todo el terreno, así haciendo como una especie de malla. Y esa suma de muestras uno la lleva a un laboratorio y ahí uno pide que le indiquen cuál es la textura del suelo. De ahí a uno le van a decir si es franco, si es arcilloso, arenoso, y hay otras texturas más que no las mencioné, que son término medio. Por ejemplo, hay un suelo que es franco arcilloso, o sea, está entre el arcilloso y el franco. Otro que es franco arenoso. Bueno, pero esos son ya, digamos, cosas más específicas. Pero de esa forma podría responderle yo a esta persona que se puede medir. Gracias. No sé si hay La otra siguiente, pregunta. sí, la siguiente pregunta decía, ¿cómo medir el pH? Si hacerlo, por ejemplo, con tiritas de estas que cambian de color al, digamos, untarlas en el suelo húmedo, o de qué forma se recomendaba más o menos medir el pH. Sí, no, con las tiritas no resulta medir el pH en este caso. Eh, Ahí la forma más recomendada es, una forma es igual tomar muestras de suelo y mandarlas a un laboratorio. Es un análisis muy barato, en este caso el pH, más lo que uno, más el costo de llegar al laboratorio que, que el de, que el, que le cobran a uno por hacer el análisis. También tengo entendido que hay algunos instrumentos que lo miden, pero es difícil acceder a ellos en el suelo. Eh, uy, se me fue el otro que le iba a comentar. Eh, pero bueno, lo otro que le iba a comentar es, claro, uno también puede buscar en internet o en alguna biblioteca, ¿no es cierto? Eh, para la zona donde estamos nosotros, ¿cuál es el pH del suelo aproximadamente? Y a lo mejor no vamos a tener el pH exacto, a lo mejor, pero vamos a tener ya más o menos un acercamiento. O sea, eh, sería muy raro que una persona que está en el sur de Chile, no sé, 1000 kilómetros al sur de Santiago, es muy raro que, que ese suelo, por ejemplo, tenga un pH 7. Lo más probable es que en esos lugares el pH va a ser 5 o 4, un pH ácido. Y al contrario, una persona que está cerca de un lugar desértico, en México, en algunos sectores de Argentina, Perú, como decíamos, España, lo más probable es que los pH van a ser altos en esos sectores desérticos. Así que también eso da una aproximación. Eso es lo que podría compartir Benjamín. Gracias. También decía una persona que le habían dicho o le habían comentado muchas veces que el diente de león se da en suelos de pH extremo o pH quizás alto. ¿Sería de alguna forma un indicador para poder entender el pH? Sí, muy buena pregunta. Hay algunas malezas, el diente de león en algunas partes crece como maleza, no sé si en todos los países, en Chile crece como maleza. Hay algunas malezas que son indicadoras, o sea que cuando tenemos la presencia de esa maleza, nos indica que el suelo tiene algunas características. No sé realmente el diente de león, no creo que sea indicador de suelos extremos tanto ácidos como alcalinos, tal vez de uno de los dos, pero sí uno puede a veces ver malezas que si están en algunos lugares es porque nos están indicando algo. Hay una maleza en Chile, que lo digo como ejemplo nomás, que es la galega, que es una maleza que tiene una flor así media rosada, que crece cuando el suelo es bastante inundable, ¿no? Cuando hay mal drenaje. Entonces es un indicador de mal drenaje. Así también puede que haya algunos que nos indican el pH del suelo, pero la verdad es que desconozco si el diente de león tiene esas características. He escuchado algo, pero no lo recuerdo bien. No podría responderle así de memoria esa pregunta. Ya. En este caso sí, yo al menos he visto que el diente de león, el que se conoce, digamos, en esta zona central, sí es como un indicador de pH un poquito alto, pero más bien sobre 7, no tan alto. Ujú. Pero la siguiente pregunta dice, ¿la materia orgánica mejora el pH? Eh,
Normalmente la materia orgánica es favorable. Eh, em, la materia orgánica, sí, dependiendo de los volúmenes, puede mejorar el pH, porque la materia orgánica descompuesta generalmente eh, tiene un pH eh, favorable para las plantas, no muy extremo. Entonces, si uno está cultivando en un macetero y le coloca compost, uno va a mejorar el suelo. O si uno tiene una huerta, un invernadero, por ejemplo, y le coloca ahí compost, guano ya descompuesto, eh, humos de lombriz, uno va a tender a mejorar algunos indicadores como el pH, pero más que la materia orgánica, se ocupan lo que se llama enmiendas. Entonces, en suelos muy ácidos, por ejemplo, se ocupan algunos abonos que se llaman, que aumentan el pH del suelo. Entonces, a veces se ocupa algunos compuestos con calcio que, pueden aumentar el pH del suelo, por ejemplo, de 5 y lo llevan a pH 6, colocando grandes cantidades de calcio, algunos tipos de calcio, en ese suelo, y uno con eso cambia el pH. Eso sí es posible hacerlo a nivel de un campo. O si uno tiene un suelo muy alcalino, con un pH muy alcalino, también uno puede aplicar algunas sustancias para bajar un poco el pH. Eso sí es posible. La textura vimos que no era posible a nivel predial, no es económicamente viable modificarla, pero el pH sí se puede hacer, sí se puede modificar con algunas sustancias eh, que puedan ser más económicas. No sé, el yeso, por ejemplo, yeso agrícola, el sulfato de calcio, ¿cierto? Se usa para modificar el pH del suelo, a modo de ejemplo. No sé, Benjamín, si hay otra pregunta. Otra pregunta que estaba aquí igual en el chat de las últimas dice, ¿a qué se le llama suelo de rulo? Sí, esa es una palabra chilena probablemente, no sé si en otros países también se usará. Se refiere a un suelo, a un cultivo que solamente recibe agua de las lluvias. Eso se llama un suelo de rulo. O sea, que no tenemos riego ni por canal, ni por goteo, ni por aspersión, no hay una fuente de agua de riego, sino que dependemos completamente de las lluvias. Es como lo que sucedía en el antiguo Israel, cuando los labradores, ¿cierto?, esperaban la lluvia temprana para poder sembrar, y bueno, después venía el invierno, ahí llovía habitualmente, pero lo que no era seguro es tener una lluvia tardía para asegurar la cosecha. Entonces ahí, ¿no es cierto?, muchas veces el que era creyente a lo mejor oraba ahí, ¿no es cierto?, a Dios para que tener esa lluvia tardía y recibir, ¿no es cierto?, ese refrigerio. Lo mismo, digamos, ese es un caso de cultivo de rulo, o sea, de secano también, eso es un sinónimo de secano. Solamente dependemos del clima, ¿no es cierto? O si uno quiere verlo de otra forma, dependemos de cómo Dios, ¿no es cierto?, también nos provea de agua de las lluvias. Eso sería un cultivo de rulo. Hasta ahora en el chat no hay más, no veo manos levantadas, no sé si alguien tiene alguna pregunta que pueda levantar su mano para hacerla. Aquí hay Dania Ollanedelis, para que pueda activar su micrófono y hacer la pregunta. Ya, muchas gracias. Hola. Yo hice la pregunta esa del diente de león, pero era como una duda porque eh, lo que nos habían enseñado era que cuando salía diente de león u ortiga, significaba que el suelo era fértil. Sin embargo, en la diapo que mostraron donde está el pH de las malezas, en el dibujo salía el diente de león como en los extremos de los dos pH y era como lo contrario a lo que nos habían dicho, porque Ah, ya. según lo que nos decía usted, como los suelos fértiles está, yo diría como entre el 6 y el 8, más o menos. Claro. Entonces,
en el dibujo significaba que el diente de león en realidad no crecía en suelo fértil. A eso me refería. Ah, ya, sí, muy observadora, pero yo creo que ahí el dibujo estaba malo. Yo creo que lo Ah, hicieron ya. así, como por dibujar nomás una maleza y entonces pusieron ahí el diente de león a un lado y al otro. Yo eso lo saqué de una página de internet de Céspedes, pero claro, no. En el fondo seguramente ellos lo que quisieron representar era una maleza Ah, ya. y Ok. lo colocaron a los dos lados, pero no, no es que el diente de león crezca en pH extremo. Pero sí demuestra como la fertilidad del suelo, igual que la ortiga. Seguramente, porque las malezas siempre están creciendo cuando hay ciertos factores y otros no. Eh, pero no necesariamente o sea, de ninguna manera que crezca justo en los pH extremos, eso no, eso sí que le diría yo que no. Pero de Ya, otros ok. indicadores sí puede ser. Sí. Ya, gracias. Mira. Quisiera mencionar algo sobre lo mismo, que existen diferentes tipos de diente de león. De hecho, como había mencionado antes, de la zona, al menos aquí en Chile, de la zona centro hacia el norte, hay un tipo de diente de león que es, digamos, el original, que es de una hoja como bien peladita, que da el tipo de flor común que se conoce como el diente de león, que aparecía más o menos en las imágenes de la diapositiva. Y hacia el sur hay otro que tiene otro nombre, pero que igual en algunos casos se lo nombra como diente de león, y que tiene más como pelitos en las hojas, tricomas que nombramos nosotros. Y esos, Ujú. los del sur, sí están en pHs un poco más extremos, logran resistirlos, entonces por eso aparecen mucho, en lugar de aparecer otro tipo de malezas que no resisten tanto la acidez, aparecen ese tipo de diente de león, así como más al norte el verdadero diente león resiste un pH más alto, pH que en algunos casos otras plantas no resisten, entonces a veces vemos mucho de eso en los suelos y no es porque en realidad el suelo sea tan bueno, sino porque ese tipo de maleza resiste mucho ese tipo de pH. Lo mismo sucede con la ortiga, que es la, digamos, la ortiga de jardín, cuando hay buena cantidad de nitrógeno y hay lluvias, aparece una gran cantidad de ortiga porque puede sobrevivir con todo eso y nos indica que hay harto nitrógeno, pero no todas las plantas nos indican de que el suelo es bueno. En algunos casos el suelo puede ser muy, digamos, infértil o malo, y a causa de eso solamente algunas pocas plantas logran sobrevivir y por eso aparecen ese tipo de plantas. Ujú. Gracias, Benjamín. Sí hay que tener cuidado, a lo mejor para una persona que no conoce bien todo, porque hay muchas flores muy parecidas al diente de león. Eh, Hay una maleza que se llama sonchus, hierba del chancho, y hay otras que tienen una flor parecida, pero la planta es un poco diferente. Ahí para que también, si algún auditor es de más al sur, de repente no se vaya a confundir. El diente de león es más bien como una lechuguita, ¿cierto? Crece a ras de piso, una planta que se llama en roseta, o sea, crece de un tallo cortito, crecen todas las hojas como la lechuga, y en las otras plantas que tienen flores parecidas al diente de león, crecen así más altas y las hojas van saliendo a distintas alturas. Gracias, Benjamín, por el aporte. ¿Y Eliseo hay alguna otra pregunta? Villalón. Ya. Sí, hola, buenas tardes. Yo vivo acá en la novena región, comuna de Pucón, y Ajá. la ortiga y el diente de león acá se dan normalmente en las orillas de los prados, donde hay humedad y donde hay poco sol. Ahí predomina lo que es ortiga Ujú, y diente de león, pero en partes soleadas no, y yo estoy a 1.000 metros sobre el nivel del mar en este momento. ujú. Perfecto. Bueno, ahí vemos entonces, muchas gracias. Vemos cómo justamente este tipo de plantas nos van indicando algo. No crecen en todos los lugares, pero en ciertos lugares, ¿cierto? Aquí en los bordes, etcétera, eh, por algo están creciendo ahí. Así que la verdad es que uno puede ir a internet y uno puede ver una lista grande de malezas o plantas que son indicadoras del tipo de suelo, de clima, etcétera. Y nos van como señalando qué es lo que. Así que eso. No sé si hay otra pregunta. Veritos Chile también tiene la mano levantada para que pueda activar su micrófono. Ya, mi consulta, hermanito, es sobre, entonces, la tierra es mejor
para poder seguir en Aconcagua, aquí en Chile, para San Felipe? Sí, perdón, no le escuché bien la pregunta. Ahí, San Ese Felipe, yo lugar, conozco bien esa zona, pero no le escuché bien la pregunta. que sí, es un buen lugar para uno comprar por allá. Desde el punto de vista del suelo y del clima, es un muy buen lugar. Ya, de Es la ahí. zona- ahí están algunos de los mejores climas para la fruta, por ejemplo, de todo Chile. Ah, Eh, ya, entonces, pues, Ahora, si usted le ve desde el punto de vista espiritual, ahí tiene que tener un ¿eh? poco de cuidado porque esa es una zona muy poblada comparado con otras zonas del campo. ¿Ya? Y, de muchos es muy común que uno tenga vecinos cerca, a veces con música o con influencias que de repente no son las que mejor, digamos, se recomiendan para prepararnos para este Ah, tiempo. ya. También allá en la zona de San Felipe los terrenos son más caros, los terrenos agrícolas, que en otras zonas del país. Pero es una pero si usted vive en ciudad y se va a cambiar a una parcela en San Felipe, es mejor que se cambie la parcela allá que siga viviendo en la ciudad. Es un muy, Ah, agrícolamente es uno de los sectores más privilegiados de todo Chile. Así ya, que hermanito. cualquier duda ahí, Ya. si quiere, me puede Sí. contactar ahí, porque yo en esa zona me ha tocado trabajar mucho. Ah, ya. Ya, hermanito. A veces Gracias, voy a recorro buscar por por allá. ahí. Sí. Ya. Ya. No No sé si... tenemos hasta el momento nada más. Ya, perfecto. Ujú. Bueno, eh, quisiera entonces nuevamente agradecerle por el interés, ¿no es cierto?, de estas 27 personas que están conectadas aún. Eh, Invitarlos para el próximo domingo. Ya vieron que hubo un cambio de horario debido al cambio de horario en el territorio chileno. Se modificó el horario para el resto también. Pero en este mismo horario de hoy vamos a, si Dios quiere, hacer la charla el próximo domingo con el mismo enlace. Así que los invitamos a conectarse si es de su interés y tal vez si tienen personas conocidas a compartir también la invitación. Muchas gracias por grabar. Daisy, muchísimas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por tu apoyo, ha sido fundamental. Y a cada uno también nuevamente mi agradecimiento. Que les vaya muy bien. Acá me despido con una imagen. Está oscuro acá, pero ahí me pueden ver. Estoy al aire libre. Que esté muy bien, ¿no? Dios los bendiga. Gracias, Gracias, gracias Arturo. igualmente a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Carmen.